La palabra del Señor en Colosenses 3, una vez más, capítulo 3, de los versículos 12 al 17. Vamos a seguir con esta serie de enseñanzas. Algunos anuncios, sí, en primer lugar, sigamos orando por Leo. Leo ya está dado de alta, así que oramos para el Señor, para que pronto él pueda estar con nosotros. Todavía está con algunas dificultades de índole motriz, pero bueno, ya está en su casa, así que damos gracias al Señor, porque bueno, al parecer no ha sido nada grave, así que bueno, oremos por él. Sí, agradecemos al Señor por la vida de Diego, que estuvo visitando, acompañando, sí, en representación de la iglesia. Leo estaba internado bastante lejos, y la verdad que en lo personal a mí se me dificultaba ir, así que bueno, agradezco al Señor por la vida de Diego, que estuvo allí representando a la iglesia, orando y acompañando en aquel lugar. Por otro lado, oremos sí, por el día de mañana. Sí, como todos ustedes saben, mañana van a estar contrayendo matrimonio civil nuestra hermana Irene con Sandro, así que hoy no vino Irene, ¿no? Su último día de soltería. Así que, bueno, va a ir despedida de soltera, ¿no? Mejor no. Así que, bueno, bromeo un poco, oremos por ellos, para que, bueno, mañana, si vienes, una unión civil no deja de ser importante, ¿sí? Así que yo organicé mis horarios para poder estar allí presente, también representando a la iglesia, así que vamos a estar allí acompañando en este momento tan importante. Luego el sábado ellos tendrán su fiesta, su celebración, así que oremos al Señor para que bueno, puedan disfrutar en este tiempo tan especial, recibir a los familiares que han venido de tan lejos y demás. Amén. Si me olvido de algo, por favor, luego me lo hacen recordar. Colosenses 3, de los versículos 12 al 17, vamos a seguir leyéndolo y vamos a tocar un tema, como venimos haciendo cada jueves. Colosenses 3, versículo 12 en adelante, dice así la palabra del Señor: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Señor, gracias por esta hermosa tarde que nos has regalado en tu presencia, donde podemos tener libertad para abrir este lugar, las puertas de este lugar, congregarnos y elevar, Señor, a una sola voz un cántico a ti en adoración, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor. Ahora, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia esté visitándonos, que tu presencia se esté paseando entre nosotros y que esté, Señor, que tú estés aplicando esta palabra a nuestros corazones. Señor, necesitamos de tu presencia para que tu palabra, Señor, sea aplicada a nuestros corazones. Por favor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que podamos mirarnos al espejo de tu palabra, contemplar nuestra realidad, pero no olvidarnos de nuestra condición, sino cambiar, Señor, al obedecer tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque tú la has preservado en el transcurrir de la historia. Tú has permitido que sea traducida a nuestro idioma para que podamos entenderla, para que podamos conocerte y para que podamos tener el privilegio de que al estudiarla, oh Dios, nuestras vidas se amolden a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, y te pedimos que nos bendigas y que tomes control, oh Dios, de cada una de las cosas que vayamos a decir, para que nuestra vida sea edificada y para que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que vamos a estar hablando específicamente es lo que se encuentra en el versículo 15, ¿sí? Que es la paz de Dios. Allí Pablo dice: y la paz de Dios
gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Venimos hablando y diciendo que Pablo, en esta sección del libro de Colosenses, Pablo habla de toda una serie de características que tiene que tener la persona que dice haber nacido de nuevo. Por eso Pablo comienza en el versículo 12 diciendo: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Sí? Esta frase, vestidos pues como escogidos de Dios, hace referencia a una persona que nació de nuevo, a una persona que fue llamada por Dios, a una persona que tuvo este encuentro transformador con Dios, que ya no vive su antigua vida, ya tiene una nueva naturaleza y como consecuencia tiene un carácter que fue transformado. Y venimos hablando y venimos diciendo que este carácter transformado, esta vida transformada, tiene toda una serie de características. Y hablamos en primer lugar hace algunos jueves. El primero que hablamos fue de la humildad y después hablamos del perdón. Dijimos que una persona que ha sido escogida por Dios y que ha nacido de nuevo debe tener un carácter perdonador, un carácter humilde, pero hoy vamos a ver que una vida que ha sido transformada por el Señor debe lucir, debe vivir en paz. Por eso Pablo dice en el versículo 15, como una de las características que deben estar en nuestros corazones, Pablo dice: la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Veía en estos días, por supuesto, miro mucha televisión, muchas noticias, muchos videos. Me gusta interiorizarme y ver qué es lo que sucede en el mundo. Soy bastante, permítanme la palabra, bastante chismoso. Me gusta mirar y leer y saber qué es lo que está pasando en nuestro país y fuera del país. Y usted habrá visto y se habrá enterado que en los últimos días falleció una persona muy conocida dentro del mundo de la farándula, de la noche, de la, como se dice, ¿verdad? La movida o la música tropical, la cumbia, conocido por haber sido presentante del famoso cantante del cuarteto Rodrigo Bueno. Esta persona, la que le llaman la Tota, ¿verdad? Sí. La Tota Santillán. Hace varios años ya esta persona dejó de ser una persona conocida por ser presentante o por estar en la televisión, en los llamados programas de Pasión de Sábado, programas de música y demás. Dejó de ser conocida por eso y empezó a ser conocida por toda una serie de cosas que tienen que ver con lo que hablaremos hoy, y es por la falta de paz en el corazón. En los últimos años hubo toda una serie de personajes famosos que se hicieron conocidos por problemas de violencia de género o por problemas que algunos adjudican a las drogas o que terminan cometiendo toda una serie de situaciones de alucinaciones y demás. Me venía a la mente también en estos últimos días, ahora parece que estaba todo bien, pero hace algunos años también se hizo muy famoso por algo similar, por un ataque de pánico y de alucinaciones que tuvo este famoso muchacho que fue Matías Salé. ¿Quién lo conoce? Todos lo conocemos, ¿verdad? Famoso por ser artista o lo que sea, pero que en los últimos años otro de los personajes que terminó siendo conocido no por cosas buenas, sino por las cosas malas que le acontecen. Y a la verdad, mis amados, que más allá de los síntomas, quiero ir lento con esto. Más allá de los síntomas que esta persona que falleció, la llamada Tota Santillán, Matías Salé y tantos otros que uno podría mencionar, expresan síntomas. Ataques de pánico, manifestaciones demoníacas, simplemente a ver este muchacho que falleció, que no saben si se flageló, si se quemó, son
síntomas de una realidad del corazón, que por supuesto en el caso de ellos termina en situaciones graves, de consumiendo drogas, alucinando, quemando su cuerpo, flagelándose, etc. Síntomas de un problema del corazón. ¿Y cuál es este problema del corazón? Que es un corazón que no tiene paz. Recordaba también, son ejemplos que quiero dar. Recordaba en estos días, mientras preparaba la palabra, también un actor norteamericano, reconocido porque las películas que hace son películas hacía porque también falleció, películas de amor, de humor, perdón. El famoso actor Robin Williams, no sé si alguien lo conoce o recuerda. Bueno, ¿qué pasó con él? En sus películas, él siempre aparecía sonriente, alegre, haciendo humor, sus películas excelentísimas. Pero más allá de lo que él expresaba en las películas, este actor tenía un grave problema, que era depresivo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona que en las películas nos hace matar a todos de la risa, nos reímos a carcajadas, películas extraordinarias de distintos tipos, cómo puede ser que en la ficción se muestra una cosa, pero en la realidad de la vida es totalmente lo opuesto? No sé si ustedes saben qué pasó con esta persona. Hace algunos años lo encontraron muerto en su departamento porque mezcló alcohol con pastillas por el estado de la gravedad de la depresión que llevaba adelante. Un corazón con falta de paz. Ejemplos de la vida que nos llevan, amados, a que nosotros podamos meditar en esta noche de que no debe ser así en nuestras vidas y que una de las características que debe estar en nuestra vida como hijos de Dios, como personas que nacimos de nuevo, es que más allá de las adversidades, de las aflicciones, de las situaciones que puede haber en nuestra vida, debemos ser personas conocidas por ser gobernados por la paz de Dios. Si usted lee allí el versículo 15, podemos dividir la línea en tres aspectos. Si usted lee allí el versículo 15, solo dice Pablo, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Podemos dividir esa frase en tres. Porque si pensamos en la paz de Dios, Pablo dice que lo que debe gobernar nuestros corazones es la paz. Pero no cualquier paz. El mundo busca la paz. El mundo busca la paz en los bienes materiales. El mundo busca la paz en el dinero. El mundo busca la paz en algunos casos al consumir pastillas que le tranquilicen. El mundo puede buscar la paz de múltiples formas. Pero Pablo dice que lo que debe gobernar nuestros corazones no es cualquier paz, sino que es la paz de Dios. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero en primer lugar, lo que debe gobernar nuestros corazones es la paz de Dios. En segundo lugar, esta paz debe gobernarnos. Es decir, no es una paz momentánea, no es una paz de un instante, sino la paz que promete Dios, que promete la palabra, es una paz que puede gobernar nuestras vidas aún en situaciones límites. ¿Por qué menciono esto? Porque la paz de la palabra no es ausencia de conflicto. Quiero repetirle esto. Yendo en contra a veces de los evangelios que se escuchan o de las cosas que se prometen, el evangelio no promete ausencia de conflicto, pero sí promete que en medio de los conflictos, de las situaciones, de las adversidades, de los problemas que
nosotros podemos afrontar, podemos tener una vida que sea gobernada por la paz de nuestro Señor. Amén. Se trata de la paz de Dios, se trata de que esta paz nos gobierne y se trata, en tercer lugar, de una paz que está en nuestro corazón. Vamos a leer algunos textos en esta noche. En primer lugar, vayamos al libro de Isaías. Quisiera que podamos meditar sobre la paz en esta noche. En el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 26, ¿es posible vivir así? Sí, es posible, pero debemos diferenciar esto que es muy importante. Paz, y yo quisiera que usted lo pueda asimilar, paz no es ausencia de conflicto. De hecho, el Señor Jesús les dice a sus apóstoles: en el mundo, y se lo promete, se lo asegura, en el mundo tendréis aflicción. Es algo que nosotros debemos tener muy presente en nuestra vida, mis amados. Ser cristianos, ser hijos de Dios, no nos exime de los problemas de ninguna índole, ya sea del trabajo, de la familia, matrimonial, con los hijos, económicos, de lo que sea. Somos iguales que el resto en ese sentido, no estamos eximidos de los problemas, pero lo que sí nos puede hacer diferentes a una persona que no conoce al Señor es que en medio de las mismas aflicciones y situaciones que ellos afrontan, hay algo que nos gobierna, hay algo que nos domina, hay algo que nos controla, algo que hace que de alguna manera no perdamos, que no nos volvamos locos. Y es que nuestro corazón y nuestra vida está gobernada por la paz de Dios. Ahora, si yo tendría que hacer una pregunta y el texto nos lo va a responder aquí, es: ¿cómo puedo llegar a ser gobernado por la palabra de Dios en medio del mundo en el cual vivo? Isaías responde: porque hay una obra del Espíritu Santo, pero también hay algo que yo puedo hacer para vivir de esta manera. Ahí dice en el versículo 3, y escuche esto, dice: tú guardarás en completa paz. Escuche que extraordinario, esto es una promesa de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, aquí entra el corazón, los pensamientos, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Cuando hay situaciones difíciles y perdemos la cordura o precisamente sabemos que en nuestro corazón no hay paz o que en nuestra vida no hay paz, la raíz de eso no es solo lo que hay en nuestro corazón, sino también lo que hay en mi mente. No quiero parecerme aquí un psicólogo, pero aquí el profeta habla de lo que pienso también. Y en dónde están puestos, escuche esto, en dónde están puestos mis pensamientos cuando estoy atravesando un tiempo de adversidad o un tiempo de preocupación o un tiempo de afán. ¿Y qué nos enseña aquí el profeta? Que si nosotros queremos ser resguardados por la paz de Dios, por la paz que promete la palabra de Dios, debemos pensar en el Señor. Allí dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué cosa?
Persevera porque en ti ha confiado. Ahora, quiero llamar su atención a esto de pensar en el Señor. Porque no se trata, bueno, de pensar por pensar o de, no sé, transformarme en un monje que está meditando así en el aire, sino que se trata de que para que yo pueda lograr esta paz que gobierna mi corazón, yo debo conocer al Señor. Yo no puedo pensar en alguien que no conozco. Eso es así en la vida. Si yo quiero pensar en algo o pensar en alguien, yo debo conocerlo. Y si yo quiero que la paz de Dios, la paz de la palabra gobierne mi corazón, aquí el profeta dice, yo debo pensar en él y debo también, como dice este verbo, debo perseverar en este pensamiento. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Para poder lograr esta paz, y hemos hablado hace bastantes jueves acerca de esto de la meditación bíblica, ¿verdad? Yo debo tener este ejercicio de conocer las bondades de Dios. Conocer quién es Dios. Conocer cómo Dios es, cómo Dios actúa, qué es lo que Dios hace, cómo es que Dios se conduce conmigo. Conocer la persona de Dios. Y cuando yo empiezo en medio de una situación adversa, o tal vez no tan adversa, pero que definitivamente está afectando mi corazón, y yo empiezo a pensar en Él, piensen, a ver, no sé si hay alguien aquí que esté enamorado, pero ¿vieron cuando uno está enamorado, uno está pensando todo el tiempo en esa persona? Y lo lindo, linda que es, y lo que hace, lo que habla, una serie de cosas, ¿verdad? Que son típicas de una persona que está enamorada. Lo mismo es aquí con el Señor. Yo tengo que ejercitar esto para lograr la paz en mi corazón y pensar, ¿quién es mi Dios? Pero no pensarlo así a los 2 minutos, bueno, yo ya sé que Dios es soberano. Meditar, como dice aquí, perseverar en este pensamiento. Bueno, a ver, estoy atravesando problema laboral. Y tal vez, bueno, me llevo mal con mi jefe o lo que sea. Bueno, empecemos a pensar. A ver, ¿quién es Dios? Y mi Dios es un Dios que provee. Entonces, yo debo, si yo sé que mi Dios es un Dios que provee, yo debo aplicar eso a mi corazón y procurar que mi corazón deje de afanarse a la luz de que yo sé que mi Dios es un Dios que provee. Ahora, mi Dios que es un Dios que provee, también es un Dios que es soberano, que está viendo esa situación y que no solo está viendo esa situación, sino que también tiene control de la misma. Ese es mi Dios. Entonces, yo debo perseverar en los pensamientos que me hagan pensar en Él y cómo Él ve la situación y cómo Él actúa en esa situación, para que sea mi corazón el que abandone tal vez el afán, la angustia, el enojo o el sentimiento que me esté gobernando, para que sea la paz de Dios el resultado de la reflexión de quién es Dios para mi vida. Pero para eso yo tengo que conocerle. Y tengo que conocer su palabra. Y tengo que haber experimentado una y otra vez cómo Él obra en mi vida, y debo traerlo a mi mente. Y no solamente esto, sino como dice allí Isaías, porque en ti, ¿qué cosa? Ha confiado. La confianza es un tema muy importante, mis amados, porque la confianza en Dios
se ve sobre todas las cosas en los tiempos de adversidad. Es muy fácil decir que creemos en Dios cuando todo está bien, cuando materialmente estamos bien, cuando no hay problema, cuando parece que la vida va todo normalmente. Ahora, la oportunidad para confiar en Dios y para trabajar esta paz que debe gobernar mi corazón es el momento de la aflicción, porque es ahí en donde se verá si realmente mi corazón está anclado más allá de lo que mis ojos ven, o lo que mi vida perciba, o la situación que esté atravesando. Ahí realmente se verá si yo estoy confiando en Dios, o estoy confiando en mí, o estoy confiando en otra cosa. Y Isaías nos dice que una persona que está anclada en la confianza en Dios es una persona que puede vivir y disfrutar, como dice aquí, no en una paz, en una completa paz. Pablo le dice en Filipenses al hablar de esta paz, es una paz que sobrepasa, ¿qué cosa? Todo entendimiento. Todo entendimiento. A veces yo me sorprendo, y perdón que a veces soy medio reiterativo con ciertos ejemplos, pero son parte de mi vida cotidiana. Yo a veces me sorprendo en los momentos, y bueno, no sé cómo reaccionaría yo si fuera empleador o si fuera dueño, pero yo a veces observo a quienes son mis jefes, y cuando todo está bien, y hay ventas, y hay dinero, y la librería se está moviendo, gloria al Señor, Dios es un Dios que provee, alabado sea su nombre. Pero no sucede lo mismo cuando no hay ventas. Cuando no hay ventas, cuando parece que la tarde está quieta y no sucede nada, no escucho esas mismas palabras de confianza, de seguridad, de estar confiado en que sí, Dios es un Dios proveedor, y en verdad Dios no cambia. Pero hay algo en el corazón humano que se ve que lleva a las personas a tener esta disociación, esta diferencia de que cuando todo está bien, confiamos en Dios, Dios es bueno, Dios está presente, Dios es amor. Ahora, cuando está la prueba, no tenemos la misma confianza. Y como no tenemos la misma confianza, empezamos a actuar de distintas maneras en nuestra vida, mostrando que nuestro corazón no está gobernado por la paz de Dios. Y no está gobernado por la paz de Dios porque no estamos confiando en Él. Quiero repetirle esto. A veces nuestro corazón no está gobernado por la paz que Dios quiere dar porque no estamos confiando en Él. Y estamos confiando en nuestra fuerza y en nuestra capacidad y en nuestros méritos y en lo que yo puedo hacer en la situación que me rodea, y eso es tan inconstante. Que hoy capaz podemos estar súper bien y mañana podemos estar súper mal. Amén. Pero un corazón que está anclado en su confianza será siempre un corazón que esté gobernado por su paz. Salmo 119, para seguir con la misma línea. Salmo 119, 165. Escuchen esto, porque tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Si queremos llegar a vivir una vida en paz, no solo debo conocerle a Él y conocer cómo Él actúa, sino que debo conocer su palabra. Salmo 119, 165. Fíjese lo que dice. Y me gusta porque cuando habla de la paz, recién hablaba en la palabra del profeta Isaías, decía,
completa paz. Y ahora el salmista dice mucha paz. Fíjese lo que dice allí, Salmo 119, 165, dice mucha paz, no poca, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánta paz? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y la ley es la palabra. Ahora, para amar la palabra, yo debo conocerla. Debo impregnar, y quiero insistir en esto porque es la fortaleza de nuestra vida. Esto no es una cuestión histórica, ni tampoco, por más que yo lo repita hasta el cansancio, no es solo una frase dicha de la sola Escritura o de la importancia de la centralidad de la Escritura, tiene que ver con nuestra salud espiritual. Si yo quiero tener salud espiritual y si yo quiero poder vivir una vida en paz, yo debo conocer su palabra y saber qué es lo que la palabra del Señor me enseña, pero que enseña para mi vida. La palabra de Dios no es un manual de literatura o un manual para, bueno, yo voy a solamente saber qué es lo que la Biblia me dice de Dios, sino que vamos a la palabra porque queremos saber qué es lo que, cómo Dios actúa y cómo Dios actúa en mi vida. Y saber eso me llevará a vivir una vida en paz. Pero quiero llamar su atención a lo que dice allí. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No solo los que la conocen, sino también los que la aprecian, los que la atesoran, los que la disfrutan. Amado, le hago una pregunta. Cuando hay un problema en la casa, en el trabajo, y repito estas cosas porque son los problemas que nos atañen a todos: trabajo, familia, matrimonio, hijos, economía, relaciones interpersonales, en la iglesia, o tantas otras cosas que puede haber. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la primera reacción que tenemos cuando afrontamos un determinado problema? Oramos. Muy bien. Porque cuando oramos, ¿qué hacemos cuando oramos? Hablamos con Dios. Hablamos con Dios. Ok. Está extraordinario. Pero cuando yo oro, hablo. Pero cuando yo leo, ¿qué pasa? Él me habla. Él me habla. Y debemos aprender a hacer las dos cosas. Porque Dios no es ningún psicólogo para sentarse y que nosotros le hablemos y que no nos pueda hablar. Yo debo orar para hablarle, pero debo leer para escucharle. Porque si yo hablo, lo único que hago es hacer catarsis. Señor, me pasa esto, Señor, necesito esto, Señor, mira esto, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, yo quiero, Señor, prosperame, Señor, saname, Señor, liberame. Yo me lo imagino a Dios diciendo: ¿cuándo va a terminar si hablo yo? Y si me dejas hablar un poco a mí, y a veces, mis amados, y esto es parte de la vida de la oración, no me quiero ir del tema, a veces cuando oramos, hablamos tanto que no hay tiempo para que él hable. Porque si yo oro, y repito, ore a Dios las horas que más pueda, pero si yo oro y no indago en la ley de Dios, me estoy perdiendo lo que Él tiene para decir. De cómo debo conducirme, de lo que debo cambiar, o de tantas otras cosas. Y si yo no sé lo que Él tiene para decirme, muy difícilmente yo pueda llegar a este punto del salmista que Él dice que ama la ley de Dios. Porque para amar la ley de Dios yo tengo que haber transitado un ejercicio de leerla, de indagarla, de conocerla, de
para mí. Debo ir una y otra vez a la palabra, estudiarla, profundizarla, conocer sus promesas, conocer la persona de Dios. Y cuando hayamos hecho este ejercicio tanto en nuestra vida, con el transcurrir de los años, al habernos dado cuenta de que lo que la palabra de Dios dice es verdad y es lo mejor para mí, y lo vivimos y lo atesoramos y ejercitamos esto en tiempos de dificultad, y vemos cómo lo que Dios dice, Dios lo cumple. Entonces culminamos en lo que el salmista dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Porque los que están arraigados a la palabra son inconmovibles. Inconmovibles. Porque pueden estar atravesando cualquier tipo de situación. Y pueden estar mal. Pero pueden tener un corazón lleno de paz, porque es un corazón que está gobernado por estas promesas y no por situaciones temporales de la vida. Amén. Haga este ejercicio, porque yo sé que hay situaciones a veces en la vida. Haga este ejercicio. Y cuando se encuentre en una situación X, vaya a la palabra. Porque la palabra tiene un poder que ni siquiera el pastor a veces puede tener. Vaya a la palabra. ¿Hay un problema familiar? Bueno, ore a Dios para que Dios intervenga, pero también se siente inquieto en el corazón, y a veces cuando viene el insomnio, cuando viene la falta de sueño, y tengo que tomar la pastillita porque si no me afecta, y vienen esos pensamientos que hacen que uno no pueda vivir los días tranquilo. En vez de pedirle al psiquiatra que le aumente la dosis, ¿por qué no prueba sumergiéndose en las promesas de la palabra? Si hay un problema de salud, no deje de ir al médico. Entre paréntesis. Pero a veces no es un problema de aumento de dosis, sino que es un problema de una paz que está ausente en mi vida, que ni siquiera 4 cajas de, no sé si es esta medicación, pero la voy a decir, ni 4 cajas de clonazepam seguidas hacen que mi corazón tenga paz. Porque no sé si usted sabe. Usted toma el clonazepam, ¿y qué le hace el clonazepam? A ver, doctores aquí, ¿dónde está Marta? Me plancha, muy bien, gracias. Me duerme. Y usted va. Bueno, vamos a suponer que son muchos miligramos. Se duerme, ¿no? Y con 4 cajas más. Se duerme y no se despierta. Pero ¿cuál es el problema? Usted toma eso, se duerme, pues se sangre, se plancha, un buen rato. El problema es que la dosis se termina y usted se levanta y capaz usted sigue con la misma falta de paz en el corazón, porque la pastilla no trae paz al corazón, lo plancha. La medicina es el Señor, la palabra. Sí. Pero a veces uno necesita la intervención más profunda que traiga paz al corazón, que solo se encuentra cuando yo sumerjo mis pensamientos en la palabra y pienso en Dios, y pienso en lo bueno que es Dios, en lo misericordioso que es Dios, en su gracia, en lo que Él ha hecho, y pienso en cómo Él actúa y en lo que Él hace y lo que Él podría hacer. Y eso es mucho más poderoso que cualquier otra cosa que podamos hacer en la vida. Pero uno tiene que hacer este ejercicio, ir a su palabra, y allí hay paz. Filipenses 4.
Son aspectos prácticos y luego voy a pasar al aspecto más espiritual. Hasta ahora estamos viendo de cómo aplicar la paz en los aspectos prácticos de la vida. Filipenses 4, versículo 7 al versículo 9. Porque Pablo acaba de hablar de la paz, pero le aplica un condicional a la paz. Filipenses 4, 7 al 9, dice allí, y la paz de Dios. Vamos a partir del versículo 6. Hay varios condicionales, por supuesto no puedo exponer todo el texto. Filipenses 4, 6 al 9 dice: por nada estáis afanosos, conocemos el texto, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Aquí viene el primer condicional de la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto es importante, perdón que me detengo aquí. Guardará corazón y ¿qué cosa? Y pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, otra vez pensamientos. En esto pensar. Versículo 9. Otro condicional viene aquí. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Aquí viene el condicional. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Quiero quedarme con el versículo 6. Es muy rico este texto, en verdad, me encanta, pero quiero solo dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es el primer condicional para tener la paz? La oración. Ahora sí. Por nada estáis afanosos. Ok, ¿eso qué? Como dice el dicho, me duermo en los laureles y dejo que la vida pase y que haya problemas por doquier. No, Pablo dice, por nada estáis afanosos, pero que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todos los pensamientos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si hay un problema de paz, ¿qué debo hacer? Orar. De orar. Si me siento inquieto, si me siento mal, si me siento perturbado, por las razones que sea, lo primero que Pablo dice para poder vivir en paz, debo orar. Aleluya. Con oración, con ruego, con acciones de gracia. En otras palabras, Señor, me pasa esto y no puedo estar tranquilo. Tengo este problema, esta dificultad en la familia, este problema en el trabajo. Tengo una situación interpersonal que hace que yo esté inquieto y que mis pensamientos no estén tranquilos y estoy todo el día pensando en este problema que no sé cómo resolver. ¿Qué debo hacer? Orar. Con oración, con ruego, con acciones de gracias. Y el segundo condicionamiento lo encontramos en el versículo 9. Pablo dice, este es muchísimo más práctico, y yo creo que varias veces hablamos de esto. Pablo dice, y otra vez lo verbo, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que, ¿qué cosa? Oíste. Y lo que viste en mí, es decir, en el apóstol Pablo, esto hace. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, eso yo lo debo aplicar a mí. Yo debo pensar, a ver, voy a traerlo hasta la vida de la iglesia. A ver, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? Es decir, en este caso, Pablo se pone como ejemplo. Un Pablo encarcelado infinidad de veces, azotado infinidad de veces, en naufragio, en alta mar. Lea Corintios y Pablo expresa todos los sufrimientos que tiene como apóstol. Y Pablo dice, a ver, lo que vos viste, lo que ustedes vieron en mí, y cómo yo me conduzco para el progreso del Evangelio, aún estando preso por causa del Evangelio y escribiendo cartas
que yo hago, eso hagan. Y la paz de Dios estará con ustedes. Ahora, aquí hay una cuestión de obediencia a lo que Pablo dice. Porque si yo aprendo, si yo recibo, si yo oigo, si yo veo, pero sin embargo, por más que yo escuche, me enseñen, me aconsejen, vea ejemplos en otros, y sin embargo, lo digo de esta manera para que usted me entienda, yo sigo haciendo la mía, entonces no va a haber paz. La paz también tiene que ver con una cuestión de obediencia a lo que Dios habla por medio de su palabra en la vida de la iglesia. Lo que aprendemos, lo que escuchamos. Esto es muy importante, mis amados, porque a veces no hay paz en mi corazón porque no estoy escuchando a quien debo. A veces la falta de paz en la vida del creyente es por estar escuchando consejo indebido. O no escuchar, o no aprender, o no recibir. Y Pablo enseña que también para poder vivir esta vida de paz que la palabra del Señor me enseña, debo ser obediente a lo que yo estoy escuchando. A veces me asombra, mis amados. Me asombra en verdad. Porque a veces venimos a la iglesia, y lo digo con todo mi amor, para escuchar y no para aprender. ¿Me entienden lo que les digo? Venimos a escuchar al pastor o al predicador y lo escucho, pero no aprendo porque no estoy receptivo, porque evalúo lo que el predicador dice a ver si coincide con lo que yo siento en mi corazón, porque si no coincide con lo que yo creo, entonces lo desecho. Y no es así, mis amados, no es así. Debemos aprender a venir a la iglesia, a escuchar la palabra del Señor con un corazón predispuesto a aprender, a escuchar, a recibir lo que Dios tiene para mí, si en verdad yo deseo vivir este estilo de vida. Paz por medio de la meditación de la palabra, paz por medio de la obediencia, paz por medio de perseverar en los pensamientos en Dios. Esto es aplicable a la vida práctica. Ahora, quiero ir a un texto, y esto me lleva a lo que voy a hablar el domingo, en Romanos 5. Y con esto quiero ir cerrando, así luego podemos orar. Hay cuestiones que nos quitan la paz en la vida porque son cuestiones prácticas, problemas, situaciones, adversidades, momentos que nos intranquilizan y hacen que por momentos no podamos disfrutar de la paz que Dios quiere que tengamos. Ahora, hay un problema que es aún más profundo en el corazón, y es aquella persona que no tiene paz, pero no que no tiene paz interpersonal o que pierde la paz por un problema temporal, sino que no tiene paz porque no tiene paz con Dios. Y eso es aún mucho más profundo. Romanos 5, y de esto hablaremos el domingo, de la justificación. Romanos 5, versículo 1, allí Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el problema de la persona sin Dios. Tiene un problema, y tiene un problema grave, y es que está en enemistad. El ser humano sin Dios está enemistado con Dios.
porque ignora sus mandamientos, ignora su persona, y eso hace que Dios esté enemistado con él. El salmista dice que Dios está airado. Escuche esto, Dios está airado todos los días contra el pecador. Porque peca, porque transgrede su ley, porque le ofende, porque le ignora, porque no vive para la gloria de Dios. Entonces el salmista dice, Dios está airado contra el pecador, está enojado. Y hay solo una manera de apaciguar la ira de Dios para que el ser humano no sea condenado al infierno. Y la única manera de que se pague, como hablaremos el domingo, que se pague esa deuda que ha puesto en contra a Dios con el hombre, es por medio de un sacrificio perfecto, que ni usted ni yo podemos pagar, ni un sacrificio de un animal se puede pagar, porque los sacrificios de los animales del antiguo pacto son todos imperfectos. Ahora, la única manera que el hombre puede alcanzar una paz perdida por causa de su propio pecado es a través de un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo. Amén. Y Romanos enseña esta realidad, que el medio por el cual el ser humano puede alcanzar esa paz perdida con Dios es poniendo su confianza solamente en los méritos de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una paz a veces más difícil de visualizar, porque hay personas que lo tienen todo, porque hay personas que no tienen problemas económicos, porque hay personas que no tienen problemas familiares, porque hay personas que pueden vivir sus días bien, pueden ser moralmente correctas. Uno puede mirarlos y puede decir, este es un buen tipo, una buena mujer. Ahora, a veces internamente, por más que externamente parece que está todo bien, a veces también el corazón tiene un problema de falta de paz, que no es por una cuestión temporal, sino porque el corazón sabe que está ofendiendo a Dios. Y la única manera que un corazón de esta forma encuentre paz no es por medio de la religión, sino que es, como dice Romanos aquí, poniendo su confianza solamente en los méritos de la persona de Jesucristo. Amados, no nos engañemos. Personas que vivan sin Cristo nunca vivirán en paz con Dios. Podrán tener paz temporal, pero su corazón, su conciencia les acusa, porque saben que están en deuda. El pecado, mis amados, permítame decirle esto de esta manera práctica, el pecado nos endeuda con un Dios santo. Una deuda que usted y yo nunca podremos ni podríamos haber pagado jamás por la incontabilidad de nuestros pecados. Es imposible satisfacer la justicia perfecta de un Dios santo por medio de nuestras obras. No se puede lograr satisfacer a un Dios santo por medio de nuestras obras. La única manera que podemos llegar a tener esta paz con nuestro Dios es poniendo nuestros ojos en la persona de Jesucristo. Hebreo dice, poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Amén. Amén. Solo poniendo nuestros ojos en Él alcanzamos la paz con Dios.
Y solo quienes no conocen a Dios todavía podrán restablecer su relación con Dios de paz cuando pongan su mirada en Él. Quiero seguir leyendo allí. Ahí en el Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, justificación, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Hay una canción allí que cantamos una y otra vez, que nosotros la cantamos, alcancé salvación, es un himno. Ahora hace mucho que lo cantamos, pero nosotros cuando cantamos el estribillo, nosotros decimos alcancé salvación, pero hay otra versión, no sé cuál es la más original, no viene al caso, pero una de las versiones de ese himno, y es muy interesante la historia, una de las versiones de ese himno, en vez de decir alcancé salvación, dice estoy bien con mi Dios. Ahora, esa es la paz que el Evangelio promete. Esa es la paz que el Evangelio promete, de que sí, podemos atravesar dificultades, podemos atravesar pruebas, podemos atravesar enfermedades, momentos de crisis muy grande. Pero ¿qué es lo que llena en verdad el corazón humano de paz? El poder decir, sí, pase lo que pase, venga lo que venga, sufra lo que tenga que sufrir, yo sé, por haber puesto mi confianza en Cristo. Y porque alguien ocupó mi lugar, y alguien, Spurgeon habla de esto, porque alguien pagó mi deuda. Hay por ahí un devocional de esto que se llama El Banco del Cheque de la Fe. Porque alguien pagó una deuda que usted y yo nunca podríamos haber pagado. Entonces, pase lo que pase, podemos afrontar la vida diciendo, estoy bien con mi Dios. Amén. Y eso lo cambia todo. Porque estar bien con Dios lo cambia todo. Porque podemos afrontar tiempos de dificultad, pero si estamos bien con Dios, pues Él se ocupará. Podemos atravesar tiempos de dificultades, de adversidades, pero si uno tiene en el corazón, y esto es tan profundo, y tan importante, porque solo un corazón convertido de verdad sabe a lo que me refiero. Solo un corazón convertido puede vivir todos sus días y afrontar todas sus situaciones diciendo, está todo bien, pero yo sé que estoy bien con mi Dios y Él se ocupará. Él se encargará y Él proveerá. Él cumplirá. Solo un corazón realmente que ha atravesado lo que dice Pablo, que sabe que ha sido justificado, que se ha pagado la deuda que había. Ya no hay ira, sino que hay una relación de paz. Por eso cierro, Pablo dice en 2 Corintios 13 al finalizar su carta, 2 Corintios 13, versículo 11, dice Pablo allí,
Y no es un condicional, es un mandamiento. Pablo dice, 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Somos llamados a vivir en paz. Es un llamado. A veces no lo vivimos tanto en casa o en la vida. A veces, y debemos ser sinceros con nosotros mismos, a veces no vivimos en paz. Y nuestro corazón no tiene paz. Y nuestros pensamientos no tienen paz. Y luego de todo lo que hemos aprendido de cómo podemos lograr vivir en paz, Pablo da estos mandamientos: tengamos gozo, perfeccionémonos, consolémonos, seamos de un mismo sentir, pero también vivamos en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Llevemos esta realidad a nuestras casas, a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones interpersonales, pero sobre todas las cosas, ¿sabe a dónde? Al corazón. Amén. Me temo, mis amados, que a veces, aún estando cerca del Señor y cerca de su palabra y cerca de la iglesia y a veces hasta sirviendo, vieron que a veces se dice, se te nota. A veces se nota cuando hay un corazón que no está disfrutando de la paz que promete el Evangelio. Y si eso es así en tu vida, quédate con esta palabra. A veces vivir en paz implica decisiones. Esta es la palabra del día de hoy. Vayamos a la palabra. Meditemos y pidámosle a Dios que nuestros pensamientos sean gobernados por su palabra. Y oremos por quienes están allí afuera que no están viviendo en paz por el hecho de que necesitan poner su confianza en los méritos de Jesucristo, y solo allí lograrán esa paz. Gracias, Señor. Que tanto necesitan. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por este día y muchas gracias por esta palabra que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos has recordado acerca de la paz que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Señor, gracias porque somos testigos, muchos de nosotros, de que hemos buscado paz en lugares incorrectos y habiendo fracasado. Somos testigos, oh Dios, de que el mundo promete formas de alcanzar la paz que son insuficientes, que no alcanzan, que son temporales. Pero gracias, oh Dios, porque el conocerte a ti nos lleva a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, inentendible para el género humano. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dado grandísimas promesas para afrontar tiempos de crisis y para que nuestro corazón sea gobernado por tu paz, aún en situaciones duras. Señor, por favor, yo te pido de que cuando vengan esas situaciones, porque vendrán esas situaciones,
ayudes a ir a tu palabra, a ir a tus promesas, a ir a tu persona, a mirarte a ti y a nadie más que a ti, a pensar en ti, en tu soberanía, en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia. Para ser gobernados por tu paz. Y gracias, oh Dios, porque muchos de los que están aquí hoy son testigos de que hay una paz interna que no se logra con prácticas humanas, no se logra con filosofías humanas, no se logra con religión. Hay una paz que solo tú puedes dar cuando ponemos los ojos en Cristo. Gracias por Cristo, porque Él ha pagado la deuda. Y podemos vivir en relación contigo, en amistad contigo, por medio de los méritos de Cristo. Y Señor, si hay alguien aquí que ha venido a este lugar y no vive en paz, personas que tal vez no lo expresan, pero no hay paz en su corazón, Señor, por favor, aplica esta palabra para que esta paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones, guarde sus pensamientos. Y al salir de este lugar todos nos vayamos en paz. Paz en el corazón, paz en nuestra vida, meditando en tu palabra y disfrutando de la paz que tú has comprado por medio de los méritos de Cristo.